Mateo capítulo 5 lee así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la palabra de Dios. Hoy, con el frío que hace afuera, amén. Anoche hacía, creo que eran 7 grados bajo cero en el feel, en el sentimiento que uno tenía. Y una de las cosas que yo entonces hice, con mucho dolor, es de subir el termostato de la calefacción. Me digo mucho dolor porque es mucho dolor. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos cuando hay frío es que no importa lo que cuesta, uno no podemos sostener una vida normal en un apartamento que no tiene calefacción. Bueno, si usted se pone a pensar, la temperatura es importante. Pues si usted está creciendo plantas, usted tiene animalitos en su casa, usted necesita mantener cierta temperatura. Si usted tiene un enfermo en su casa, usted está en el hospital, hay que mantener cierta temperatura. Si está en una sala de operación, hay que tener cierta temperatura. Si usted está en otro lugar, pues la temperatura es importante para mantener la vida floreciendo en donde uno está. Amén. Bueno, yo quisiera hablarle a ustedes, como está ahí en sus pantallas, en cómo encender la mecha de la pasión espiritual. Entonces, si yo le hiciera la pregunta: ¿cómo está la temperatura espiritual en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro propio corazón? Fuera una temperatura, fuera una temperatura que promoviera salud, que promoviera crecimiento, que no se marchitara, que no se secara, que no se como que cuando uno se enfriza, pues pierde el sentido de los dedos. ¿Se acuerda la primera vez, hermano, que usted jugó con la nieve cuando vino de su país? Yo tenía 13 años de edad y me puse a jugar con mi hermano tirándonos cosas de nieve. Al poquito rato sentí un dolor que nunca había tenido en los 13 años que yo había vivido en mi país. De pronto no me sentía los dedos y empecé a llorar y vine corriendo a mi mamá: mami, he perdido los dedos. Y me lo ponen en agua fría, porque el agua fría es más caliente todavía, y era un dolor tremendo, pero se me quitó. Y una de las cosas que ellos sentimos en el corazón, que nosotros se nos enfría, perdemos el tacto de Dios. Cuando nosotros no tenemos el calor, el cuerpo tiene que tener 98.6 y uno dice: está bien. Si tenemos 100, pues estamos mal. Pero si tenemos para abajo, pues nos estamos temblando, tenemos frío. La Biblia dice que la temperatura espiritual es muy importante. Miren, en 2 Timoteo, el capítulo 1, Pablo le escribe a Timoteo, un pastor joven, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Él tenía que levantar, echarle llamas, brasas al fuego que está en su corazón del don de Dios. Y me dice el versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, la falta de cobardía, la ausencia de cobardía, el poder, el amor y el dominio propio son resultados del fuego que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si nosotros, por ejemplo, entonces no tenemos el fuego fuerte, pues nosotros entonces le decimos a nuestros niños, a nuestros hijos, con cierta cobardía, con cierta pena, con cierta vergüenza. Y Pablo va a seguir en los versículos, va a decir: no te avergüences de dar testimonio de mí. Hay como un parenting, hay una manera de crecer a nuestros hijos tentativamente, como que como que tenemos una vergüenza de orar, de decirle: el Señor
está contigo, de ponerle las manos arriba y bendecirlo antes que salga. Es porque no hay convicción. Y cuando nosotros entonces no tenemos esa convicción, pues no hay esa proyección del poder de Dios, del carácter de amar a los demás y del dominio propio de nosotros mismos, estar en control de nuestra propia vida para la gloria de Dios. La Biblia entonces me dice la convicción espiritual, la expectativa de lo que Dios va a hacer, la habilidad de saber que Dios va a obrar, el poder, el tratar cristianamente a otra persona y poder controlar el pecado y la tentación en mi vida son resultados, consecuencia de la temperatura, no de afuera, sino de adentro. Yo tengo aquí en esta oficina, el building este es viejo, aunque quizás nos parece moderno porque no es un building de iglesia, se hizo iglesia, pero hay partes que tiene frío. Y la oficina donde yo estoy hace un frío. Y entonces me prestaron una cosita así que tiene una heater que se mueve. Y la manera que esto trabaja igual que allá en Nueva York, donde yo crecí, tú la enciendes, los hierros se van calentando. Y al calentarse el hierro, pues el calor va influenciando a los demás, influyendo a los demás. Bueno, así somos nosotros. El calor que nosotros tenemos, la realidad que tenemos de Cristo en nuestra vida, va calentando a los demás. Y nosotros le pedimos a Dios, Dios cambia las cosas. Le pedimos cuando estamos como en privado, como con vergüenza a Dios. Cuando oramos porque en nuestra vida, al estar con la familia, o que no hay influencia, no hay impacto caliente a los demás de mi relación con el Señor. Y Mateo capítulo 5, el versículo 6, me dice a mí que la pasión espiritual es una marca de la vida que Dios bendice. No, interesante, como vamos a ver, no es que nosotros tenemos que estar orando, leyendo la Biblia, haciendo ciertas cosas, sino que hay una realidad de cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, eso es verdad, esa es realidad, y esa realidad nos da a nosotros, nos entrega a nosotros una invitación a decir: júntate con la vida del Señor Jesucristo y permite que Él sea lo que llena tu vida e influencia a los demás. Bueno, ¿qué significa el capítulo 5? Si tiene ahí su Biblia, estamos nosotros en una serie de mensajes de las bienaventuranzas. El capítulo 5, versículo 1 al 12. Y la Biblia me dice en el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor está mirando a la gente que componen los discípulos de Él y está diciendo: una de las características que celebra la obra de Cristo, una de las características que entra a la invitación de que Dios ha transformado nuestra vida, es que la persona tiene hambre y sed por justicia. Mire, esto es importante porque todos los ocho características que hay aquí son entonces una inversión de los valores de este mundo. Y el Señor entonces sabiamente usa estas palabras que todo el mundo conoce en el mundo, pero las ubica en la relación entre el alma y Dios. Mire conmigo, en este versículo, nada más, y vamos a hablar de este versículo, nosotros vemos la importancia de hambre y sed de justicia. Vemos entonces el significado de esas palabras, porque eso va a llevar bendición. Y vemos entonces cómo recobramos nosotros la pasión, la mecha, cómo encendemos. Si usted tiene una calefacción, un equipo de calefacción en su casa, cuando en otros apartamentos cuando llega el tiempo del winter, usted tiene que meter un fósforo largo. ¿Saben lo que es un fósforo? Algo, ¿para qué explicar? Y tiene entonces una llama y se enciende y entonces uno ahí arregla entonces la temperatura, pero uno tiene que encender el fuego del horno. Y la palabra de Dios me dice: nosotros necesitamos aprender a
a encender el fuego del horno cuando sentimos que el ambiente espiritual, como que aquí hay frío. No físicamente, sino espiritualmente. Déjame darle algunas evidencias. Cuando hace frío en la casa, los hijos se enferman, ¿verdad? Uno empieza, ¡achú! Y como que, porque ya cuando lleva rato el frío, la gente se va enfermando. Cuando lleva frío, pues todo lo que hay por ahí en el mundo lo agarramos. Porque no tiene, como las defensas no están bien, porque estamos fríos siempre, agarramos lo que sea por el mundo, los catarros del mundo. Y cuando nosotros estamos con frío, pues no nos da ganas de salir de la cama. La tapadora que uno se pone, salir de ahí es con el calorcito que hace. No, uno no quiere salir de ahí. Y déjeme decirle, eso es exactamente lo que sucede en nuestra vida. ¿Están tus hijos como mundanos? ¿Son mundanos tus hijos? Agarran cualquier hábito, cualquiera cosa que ande por ahí, la agarran ellos. Y puede ser. Y si hacemos entonces, pensamos lo otro, ¿sales tú de tu cama para las cosas de Dios? Y la Biblia me dice, cuando hay frío, esas son las evidencias. Si tus niños se están enfermando, nosotros teníamos una familia, César Navarro, digo el nombre para que ustedes sepan, pero él vivía en una casa, cuando yo vine en 1998 de Texas, yo vine y lo visité a él con Bunny y la chica que está cantando aquí es como era de este tamaño. Y todos los niños estaban enfermos. ¿Se acuerdan? Alguien, no diga amén, pero quizá usted no estaba aquí, pero y era una casa que estaba por aquí por la County Farm, ¿cuál era? St. Charles, y vivían ellos, y la casa era una casa como abandonada casi. Y fea la casa, pero vivían, era una casa. Nada más que estaba mal. Y fue al doctor, final, porque todo el mundo está enfermo en la casa. Y el doctor le dijo, es que esa casa no está bien. En cuanto se mudaron fuera de esa casa, pues ya se le quitó todo. Y parte es que el ambiente, el calor, la temperatura que traemos nosotros espiritualmente, se ve en el impacto a los demás. Y la Biblia me habla de tres cosas que queremos nosotros hablar aquí. Me habla de la importancia. La importancia se ve en estas tres palabras importantes que suceden en el versículo 6. Hambre y sed de justicia. Estas palabras aparecen en el centro de lo que se llama el Sermón del Monte, el capítulo 5 al capítulo 7, donde Cristo, el Señor mismo, da estas palabras. Es más, que todos los críticos de la Biblia y en contra de Cristo, pues dicen que estas palabras son entonces el auténtico Jesús. La idea, según ellos, nosotros creemos el auténtico Jesús es todo lo que dice la Biblia, pero el inconverso usa la palabra de Dios como quieren y cortan aquí y cortan allá, pero estas palabras siempre dicen, this must have been Jesus, tuvo que ser Jesús, porque nadie hablara de esta manera, hambre y sed de justicia. Y la Biblia entonces me usa a mí en el centro de la bienaventuranza. La palabra bienaventuranza es que eres bendecido. Que en Génesis capítulo 1 es donde Dios nos ha prosperado, multiplicado. Sé fructífero, quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros prosperemos, que nosotros seamos un pueblo donde nosotros avanzamos. Y el avance viene si hay pasión espiritual. Bienaventurado, bendecido, fructífero, bendiciones. Pero el Señor no se la da a cualquiera, sino a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y la Biblia entonces me pone a mí la importancia de la pasión espiritual, el nivel espiritual. Me lo pone en el centro de que esto es lo que Dios bendice. Este es el calor, para la temperatura donde la planta de Cristo florece.
Tiene que ver en mi corazón, en nuestros corazones, un hambre y sed por justicia. Entonces vamos a aplicar el hambre y la sed y la justicia en estos momentos. Mire, obviamente el hambre y sed, nosotros sabemos cuando tenemos hambre y ahorita ya tenemos hambre. Como eso a las 12 ya uno sin querer, ya uno como que está pensando en comida nada más. Y sueña comida o huele comida, es como que uno quisiera algo y esto es entonces el hambre, nosotros lo ponemos junto con la comida, amén. Y nosotros ponemos entonces la sed, pues la sed, cuando uno tiene sed, pues uno entonces siente los labios secos y quiere agua. O siente adentro que está jugando, que está sudando y requiere uno mantener el agua, hydrated, como dice, hidratado, porque si no se caen las fuerzas. Cuando nosotros no estamos hidratados, se caen las fuerzas. Cuando usted no está hidratado espiritualmente, pues usted está pues como un atleta cuando ya jugó mucho. Mire, exactamente. Pero lo que Cristo hace entonces aquí es que pone el hambre y la sed, que nosotros decimos, ay sí, yo sé, y lo pone junto, no a la comida, no al agua, sino a justicia. Nosotros no sentimos hambre por justicia, no sentimos sed por justicia. Y el Señor entonces me está diciendo, lo que Cristo viene a darnos en Mateo 5 es una inversión de valores, es un reajuste de lo que usted es como persona. Como nosotros vivimos en este mundo, no vivimos según el reino de este mundo, sino vivimos según los valores del reino de Dios. Mire conmigo, Cristo sigue hablando en Mateo y explica lo que él acaba de decir. Mire el capítulo 6, el versículo 25, se lo pongo aquí arriba. Es largo eso, pero aquí está, Mateo 6, 25, perdón. El Señor sigue hablando y dice, por tanto, escuche bien, por tanto os digo, no os afanéis. No te pongas, don't worry, no te preocupes, no tengas ansiedad. En otras palabras, lo que Él va a hablar va a afectar nuestra vida emocional. Dice, no te afanéis por vuestra vida. ¿Y qué es la vida? Dice Él, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ahí está el hambre y la sed, pero Él va a cambiar eso y va a poner justicia. Pero mire, sigue leyendo, dice, beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida, mire, no es el impacto de criar hijos, de transformar a sus corazones. No es eso más que tener una casa y pagar renta o comprarla. No es ser padre más que proveerle un buen lugar a tus hijos. Y nosotros cuando éramos, mis padres se sacrificaron por mí y por sus padres por ustedes. Y cuántas veces yo rechazamos lo que Dios proveía, lo que mi padre proveía, porque aunque era un sacrificio para ellos, nosotros queríamos otra cosa. Y el versículo me está aquí diciendo, no es la vida más, no es parenting, no es ser padre más que trabajar y venir, ver televisión y acostarte, ir a trabajar, venir, ver televisión y acostarte, ir a trabajar, ver televisión y acostarte. No es tener un matrimonio más que estar casados. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Mira el versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? La sed y el hambre tienen que ser no por el pan y la comida. Mire el versículo 32. Porque los gentiles, esta es la manera que el mundo vive, los gentiles buscan estas cosas. Versículo 33 más. Vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mira un momentito, algún tiempo donde yo creía que pues si entonces buscas el reino, pues Dios entonces te va a dar todo lo demás. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. No me está diciendo que el mundo busca todo lo que busca. Y el Señor está diciendo, tú primeramente busca el reino. ¿Y sabe qué? Que toda la vida que la gente vive vas a enfrentarte con esas cosas. Vas entonces a verlas
como Cristo las ve, y todas estas cosas que el mundo busca, tú las vas a encontrar, pero las vas a encontrar con otra perspectiva, con otro afán, con otra manera de vivir la vida. El Señor me está diciendo que aquellos a quien Él llama tienen sus valores transformados, invertidos. El reino de Dios, para decirlo así, la iglesia, el pecado, Cristo, el buscarlo a Él, no es algo que hacemos una vez a la semana, porque la vida es de lunes a sábado, y el domingo nada más voy una hora a la iglesia, sino que Cristo está diciendo la motivación principal se invierte en los valores, y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Él es el que es el centro de la vida. Y todo lo demás, pastor, todo lo demás añadido será. Lo enfrentarás, pero no lo enfrentes como esto es lo que en verdad yo quiero, sino enfréntalo como que ya tú tienes lo que tú querías. El hambre y la pasión tuya es por esto entonces que se llama justicia. Entonces hacemos la pregunta, bueno, ¿qué quiere ser justicia? Esa era la importancia. Y ahora miren entonces el significado. En una metáfora de hambre y sed por comida y por pan y agua, lo que todo el mundo busca, y el vestir, y lo que todo el mundo está preocupado por eso. El Señor está diciendo, yo estoy buscando por gente que se preocupen, invertir los valores, no por lo que el mundo busca, sino por lo que en verdad Cristo refleja. Lo que quiero decirles, para explicarles esto mejor, quizás es que si ustedes quieren ver lo que es justicia, miremos a Jesús en dos ocasiones pequeñas, aquí se las pongo ahorita, y donde Él habla, esto es justicia. Mire conmigo en la primera, la Biblia, Mateo capítulo 3, el versículo 15. Usted tiene su Biblia doble aquí a la izquierda, Mateo capítulo 3, versículo 15. Estos versículos están aquí porque si hay una persona que no tiene Biblia, nosotros queremos que la persona escuche la Biblia. El pastor no está predicando de su idea, sino está predicando para que usted vea que está en la Biblia. Pero si usted es creyente, usted debe de estar moviendo la Biblia, las páginas, y leyendo en la Biblia, en la palabra de Dios. O ya que quiere, pues saque su teléfono y mire entonces el Mateo capítulo 3 y el versículo 15. La Biblia me está diciendo, mire, para ponerle el contexto, para que usted entienda eso, Juan el Bautista está bautizando. Amén. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Por eso se dicen el Bautista, Juan el Bautista, porque bautizaba. Y ese no era el apellido de él, ese es lo que él hacía. Juan se llamaba y ya. Y Bautista era porque lo único que hacía era arrepiéntete, y bautizaba a la gente. Y Cristo viene. Juan el Bautista ha visto a Jesús, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al otro día él está bautizando, y viene entonces Jesús, viene vestido de blanco, viene con su toga de bautizarse, me imagino. Pero él viene a bautizarse, y Juan el Bautista, Señor, si usted lee el versículo 14, Señor, no, yo debo de ser bautizado por ti. Amén. Porque Cristo no tenía pecado. Él es Dios en carne. Él es el santo Hijo de Dios. No solamente Cristo no pecaba, sino Cristo era impecable. No podía pecar. Era imposible para Dios pecar. Mas sin embargo Él fue tentado en todo, hasta el fin. Pero Él no pecó. Qué tremenda ancla fuerte tenemos nosotros en Él, de buscar el consejo en Él. Porque nosotros, cuando usted pídale consejo a cualquier persona acerca de un problema moral en su vida, y la persona te va a decir haz esto, lo otro, y después entonces uno escucha que la persona tiene sus propios problemas morales. Cristo no tenía problemas. Sus consejos son sí y amén. Y cuando Juan el Bautista le dice, Señor, bautízame tú, Juan el Bautista, el Señor le dice a Juan el Bautista estas palabras. Mire, dice, y Jesús le respondió a Juan el Bautista, deja ahora. Dice, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. O
Mire un momentito, el que tiene hambre y sed de justicia es una persona que desea, que tiene ganas de vivir como Dios ha dicho. Quiere cumplir todo lo que Dios, aunque no se me aplica a mí, es lo que Dios ha dicho, lo que Dios hace. Y Cristo se bautiza porque Él quiere cumplir toda justicia. Déjame ponerle un comercial aquí. ¿Ya usted se bautizó? Una persona, amén. Pero usted necesita bautizarse. ¿Por qué? Porque es una justicia, es un acto de justicia. Ya usted ora en el capítulo 6, mire el versículo 1, guardaos de hacer, esto no está arriba, dice el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. Y habla entonces, versículo 2, cuando des limosna. Cuando pongas la ofrenda, nosotros llamamos la limosna, el kilito, el centavito que ponemos en la ofrenda. Pero no, la Biblia me está hablando del derecho, el llamado de Dios, de darle a Dios de nuestras finanzas. Cuando lo hagas, eso es un acto de justicia. Mira el versículo 5. Y cuando ores, cerrada la puerta, no sea como los hipócritas que oran delante de los demás. Cuando oras, tú entra en tu aposento, dice la Biblia en el versículo 6. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Versículo 16, capítulo 6. Cuando ayunéis, paro ahí, pero el punto es que el Señor llama justicia al bautismo, a la oración, a la ofrenda, a el ayuno. Y la Biblia entonces me está diciendo, hay gente, Dios quiere. Una de las bendiciones de celebrar la bendición, la salvación de Dios, y ser invitados a vivir esa vida que ha experimentado la bendición de Dios, es entonces practicar, tener hambre y sed, tener pasión por estas cosas que a la gente le parece como un acto religioso, pero para esta persona es la pasión de su vida. Le doy otro versículo más. Mire a Mateo, el capítulo 4, hablando de Jesús. Todavía ahí en Mateo, alrededor de Mateo, para que no se me vayan muy lejos. Mateo capítulo 4, como decía mi mamá, ok, pueden jugar ahí, pero no se vayan muy lejos. Entonces nosotros estamos mirando versículos en la Biblia cerca de Mateo 5 para que no se me vayan muy lejos. Y dice Mateo capítulo 4, que el Señor en el versículo 4, usted conoce el contexto, Satanás viene a tentarle. Le tienta. El Señor ha estado ayunando, practicando justicia de ayuno, orando por 40 días y 40 noches. Y cuando estaba débil en su vida física, estaba más fuerte en su vida espiritual. Satanás entonces, viéndolo a él, que el Señor está está cansado por lo físico de no comer, que Satanás entonces viene y le tienta y le dice, cambia el pan, la piedra en pan. Y el Señor entonces le dice en el versículo 4, y él, Cristo, respondió y dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso entonces es un ejemplo de Jesús haciendo justicia. En otras palabras, para Cristo lo que sale de Dios, mire la transferencia, mire la inversión de los valores. Lo que viene de Dios a mi vida es más importante que mi propia salud. Eso es lo que Cristo está diciendo, que Él viene buscando personas que tienen hambre y sed de justicia. Y que esa experiencia de vida es una experiencia que tienen todos los que lo conocen a Él. Conocen que se está diciendo la verdad. Cristo dijo, no de pan vive el hombre solamente, o solo, sino de toda palabra de la boca de Dios. Jesús, en su relación con Dios, el vivir como Dios requiere, ayunando, bautizándose, la Biblia, obedeciendo, dice, es un aspecto de la vida del ser humano que determina nuestra identidad. Uno de los problemas que nosotros tenemos, todos nosotros queremos vivir bien.
y queremos ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, y tenemos ese deseo de hambre y sed de vivir bien, de justicia. Y la palabra de Dios me está diciendo, en la vida de Cristo, el vivir bien viene como un resultado, una consecuencia, una bendición de tener pasión por Él. No, déjeme entonces parar aquí y permitir el carácter, que esto de la justicia de Dios es importante, porque la justicia quiere decir, habla del carácter de Dios, habla entonces de lo que Dios dice, lo que Él requiere en su palabra, y habla entonces de la persona que desea vivir a la luz de lo que Dios quiere. Pero la Biblia entonces me dice, tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir que aunque quieren, no han podido. No han podido. El Cristo entonces nos va a enseñar a nosotros que la clave de la bendición de Dios no es que usted guarda y cumple las cosas bien, sino que usted es una persona que deseando tenerlo a Él. Reconocemos entonces lo que Mateo 5 me dice: estoy pobre de espíritu, no tengo la banca llena, no tengo el fondo espiritual, y lloro por eso, y no me halago, me hago manso. Las tres primeras bienaventuranzas, y la cuarta entonces es, pero soy una persona que deseo eso. El desear a Dios, el buscar a Dios, el querer a Dios. El Señor dice, esta es una evidencia de haber recibido al Señor, ser invitado a entrar a Él. Porque entra en el carácter y en el corazón de los grandes gente en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Salmos. Si vamos a esas dos slides al terminar, dice el salmista cuando nos habla, y si usted tiene su Biblia, mire el Salmo 43 conmigo, y el Salmo 42 y 63. Mire el Salmo 42 un momentito, ya que estamos aquí. Y si no tiene Biblia, pues mire para aquí arriba. Dice, leo el versículo 1. Y ustedes conocen estas frases. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. El Salmo, ese es el Salmo 42. El versículo 2 es el que está aquí. Versículo 1 nos da el picture, el retrato de el que brama, el ciervo. Un ciervo entonces no es yo, sino es un venado, que el ciervo ha estado corriendo, lo están buscando para matarlo, y él entonces siempre tiene que ir. El ciervito va, entonces el venadito va, el Bambi va ahí al arroyo de las aguas donde los esperan la gente para matar. Pero él tiene que ir por la sed que tiene. Él va al agua, y la Biblia dice, esa es la figura, el ejemplo de la persona que tiene sed por Dios. Aunque le cueste la vida, aunque lo quieran matar por eso. Y más adelante Mateo va a decir que el que sufre por justicia, lo persiguen por justicia. Cuando usted vive para Dios, usted no miente en su trabajo, usted no roba en su trabajo, usted no se ríe en los cuentos de doble sentido en su trabajo, ni hace cuentos de doble sentido en su trabajo. Y la gente le van a ver a usted, y usted van a perseguirlo a usted. Le van a decir, tú eres un aburrido. Ahí llegó la aleluya. Usted está siendo perseguido por justicia, porque lo principal para usted no es ganarse el cariño y la risa de los demás. Lo principal para nosotros es que mi sed, mi deseo interno principal es por Dios. Mire el otro versículo ahí, donde está, mire en el capítulo 63, otra vez, y le leo entonces el versículo desde el principio, donde la Biblia me habla bien bonito. Me dice, Dios mío eres tú, de madrugada
te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca. Los problemas de esta vida es una tierra seca. Y dice, donde no hay, y árida, donde no hay aguas. Y el salmista está diciendo, la pasión por el espiritual, una de las maneras que se ve es en el siervo que busca su peligro, busca la presencia de Dios. Pues dice, mi alma tiene sed de ti. Pero aquí en el Salmo 63 dice, me despierto de madrugada. Y qué lindo es cuando todavía nadie se ha despertado, que usted se despierta temprano por la mañana, antes de ir a su trabajo. Algunos de nosotros trabajan por la noche, ya llegan a las 12 del día o a las 7 de la mañana, llegan a su casa porque han estado toda la noche. Y bueno, y eso es una realidad. Pero la mayoría de nosotros, lo primero entonces que la persona busca es, cuando uno se despierta, podemos decirlo de esta manera, cuando nos despertamos, ¿qué es lo que nosotros, para qué nosotros vivimos? ¿Qué es lo que nos despierta? Y la palabra, a veces, y una de las cosas que yo veo con más frecuencia en mi vida, es que me despierto y yo entonces agarro el teléfono a ver qué está pasando. Y yo quisiera animarnos a nosotros, que la bendición, el impacto a los demás, como pastor nada más aquí, como a los demás, viene cuando de madrugada lo primero que tú haces no es chequear si alguien te puso like a lo que tú pusiste o al retrato que pusiste. Lo primero que nosotros queremos ver es como el siervo, que tenemos la sed de la presencia del Señor, de buscarle a Él para vivir su justicia. Busca primero el reino y su justicia, lo que Dios quiere que nosotros vivamos. En la Biblia hay dos palabras, una palabra pero tiene dos sentidos. La palabra justicia, la palabra justicia, como Mateo la usa, quiere decir las acciones de una vida cristiana, de una vida que sigue al Señor. Pablo usa la palabra justicia en el Nuevo Testamento como la declaración de un juez declarando al pecador que tú eres no culpable, porque Cristo ha vivido la vida que no hemos podido vivir y ha muerto la muerte que merecemos vivir. Él sustituyó el castigo de mi paz, cae sobre Él, y por su llaga usted y yo somos sanados. Usted necesita, al comenzar este año, necesita entregarse a Cristo, arrepentirse de vivir una vida para mí, de usar a Dios para mí y de venir a Él arrepentido diciendo, Señor, no he podido ganar, satisfacer mi vida de mi manera. Quiero descansar una vez y para siempre en ti. Y la Biblia me dice una vez que nosotros, cuando hacemos eso, Dios nos da la justicia como un don. Es justificación por fe. Somos justificados por la fe, porque Cristo vivió la vida que yo no he podido vivir. Él se bautizó en mí, como en las cosas que yo no he hecho. Él vivió para el Padre en los lugares donde yo no he podido vivir para el Padre. Pero también la Biblia me dice que nosotros, en las bienaventuranzas, celebran lo que Cristo ha hecho, pero me invitan que una vez que yo he puesto mi fe en Cristo, pues ahora la vida se refleja en una pasión por conocerle más a Él. Y Filipenses capítulo 3, Pablo dice, y tengo el deseo y de conocerle. Él ya lo conocía. Pero lo que sucede en aquellos que somos creyentes, y por eso vamos a la iglesia, por eso estudiamos la Biblia, es porque queremos conocerle más. Y hay una evidencia de mecha encendida por la obra de Cristo. Queremos seguirle a Él. Miren 2 Corintios, el capítulo 5, cómo usted puede ser justo en esta mañana. El capítulo 5, versículo 21, la Biblia me dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros Dios lo hizo a Él pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mateo capítulo 5 nos está diciendo, cuando tú tienes la justicia de Dios, el perdón de Dios,
El que Dios nos acredita a nosotros la perfección de Cristo simplemente por fe, no porque nos portamos bien o le prometemos no hacerlo más. Simplemente al decir: Señor, he estado viviendo mal, solamente tú has vivido bien, dame tu vida en cambio de mi vida. Yo te doy lo malo mío a ti y tú me das lo bueno mío, lo bueno tuyo a mí. Esa es la transacción que sucede. Hay un cambio donde yo le doy a Él mi mal, el pecado, y Dios me hace el que no cometió pecado. Cristo por nosotros lo hizo pecado. Él entonces castiga a Cristo para que nosotros, que somos los pecadores, somos hechos, vistos y tratados como si no hubiéramos pecado en Cristo. Pero aquellos que hemos hecho eso, que hemos confiado en Cristo, se nos llama a decir: bienaventurados aquellos que tienen la pasión espiritual de que la vida de fe, la vida cristiana, el bautizarse, el ayunar, el escuchar su palabra, el vivir con su palabra más importante que la vida, ese es el hambre y sed que Dios pone en nosotros cuando somos salvos. Déjeme decirle una cosa: si usted no es salvo, usted no hay una atractividad, no hay atracción hacia el Señor. Es más, Isaías dice, el capítulo 53, que cuando lo vemos no hay atracción en Jesús. No, lo tratamos como nada. Dice: no sirve para nada. Pero el capítulo 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga es usted sanado. Todo lo demás añadido será. Y termina Mateo 5, versículo 6, dice el versículo 6: ellos serán saciados. Ninguna relación en este mundo sacía. Ni la esposa, ni ningún pecado, ninguna pornografía, ningún alcohol, ninguna borrachera, ningún baile, nada satisface. Todo es un momento y después usted ya se va el momento. Si no, pregúntele a un viejito cuando se está muriendo. En la vida de nosotros pasa en un momento. Cuando usted se va a morir, acuérdese de esto: cuando usted se va a morir, todo lo que vivimos como que fue vanidad. Y la Biblia me dice que aún el romance es vanidad. Nosotros, mi esposa y yo, conocimos a una señora cubana. Le voy a poner ahí para que ella, cubana, casada en La Habana, vivía bien, tenía dinero, vivía bien. Yo no vengo de La Habana, yo no vivía bien, yo vengo del campo. Pero la mujer cubana ella va al baile con su esposo, se enamoró de un hombre mexicano que venía de México a hacer business en Cuba, a hacer negocio. Y ella entonces nos dice a nosotros, en el kitchen, en la cocina de su casa, han pasado ya 25 años de esto. Yo ahora estoy hablando con ella, una ancianita, más cerca ancianita. Y ella me dice, cuando ella era joven, ella se enamoró de este galán, y él la convenció, y un día fue al cabaret y dejó al esposo, y dejó a los hijos. Y se fue con este hombre a vivir su luna de miel. Que ellos tenían sus encuentros de romance. Pero han pasado los años. Y ahora me queda a mí, si fuera en aquel entonces, pues uno estuviera hablando más. Uno encuentra ahora a esta mujer en la cocina de su casa, diciéndonos, llorando: pastor, yo no debí. Y con todas las noches que tuvieron ellos y la fuerza de dejar a toda la familia y sus hijos por este hombre, y buen hombre también, no es la vida justa. Y no se sacía al terminar de los años. No debí. Y el gusto amargo de todas las noches de flores ya no le sabía nada, porque solamente la pasión por Cristo satisface. Dice C.S. Lewis, terminando: si en esta vida encuentras que hay algo
que no te satisface. No es que necesitas cambiarlo, sino que tú, en verdad, fuiste creado para otra vida, otros valores. Pasión no por el fútbol, no por el romance, no por los hijos, no por Él. Y todo lo demás ahí lo tendrás. Pero con Él, dando vida, calor a todos los demás.